Hola. Buenos días. ¿Aquí es donde vive? Sí, ahora mismo estamos en Yaurán-Layún, una comunidad terapéutica. Yo tengo 30 años. Vine por un problema con el alcohol y con la cocaína, derivado también con una adicción al sexo. Tenía la necesidad, por ejemplo, de ligar con varias personas a la vez, con 3, con 4. En ese momento la autoestima la tenía muy alta. Esa sensación es la que me hizo un adicto. ¿Cuánto tiempo estuvo así? 4 años largos. No había sentimiento en lo que yo hacía. ¿Qué era para usted una mujer hace 4 años? Un mero objeto sexual. ¿En qué deriva esto? Sigo consumiendo y aparece el club. ¿Prostitución de lujo? Sí. ¿Y se gastaba mucha cantidad de dinero? 2.000 euros entre alcohol, sexo y cocaína. Era llegar a un club un viernes por la noche y salir un sábado por la tarde, por ejemplo, con 10 o 12 mujeres. Económicamente disponía de mucho dinero. He estado trabajando toda la vida en una empresa mía propia. ¿Perdió su trabajo? Sí, mi trabajo lo he perdido. No fui capaz de poder pararlo. Hasta que un buen día decidí ponerme en manos de profesionales. Estuve trabajando la adicción al sexo durante un año. Ahí era abstinencia total. Tenía ansiedad, me cambiaba el humor, tenía altibajos muy fuertes. Aquí contamos con una gran ayuda, terapeuta. Una de ellas es la de Nacho. ¿Qué hay? ¿Qué cambios has visto tú, por ejemplo? Ahora estoy descubriendo lo que es disfrutar de una cena. ¿Has tenido tentación alguna vez? Claro, muchas. Lo que me ha frenado mucho es porque yo ahora mismo sentimentalmente estoy muy bien. Ahora tú tienes una pareja. Sí. Yo creo que es incluso recomendable. Si la tienes bien, si no la tienes tampoco te tienes que matar por buscarlas. ¿Puede tener relaciones sexuales? Las van a tener que tener. Lo que pasa es que las tiene que tener con un sentido como los hacemos todo el mundo. Por cariño a la persona, por el simple hecho de tener una relación sexual y disfrutarla. ¿Podría haber, por ejemplo, una película porno? Diría que no es buena idea. ¿Es seguro que va a ser un problema? No, pero la probabilidad de que a partir de ahí todo se dispare es muy alta. ¿Qué podría hacer si, por ejemplo, sintiera una gana irrefrenable de...? Llama a tu padre o a tu madre y cuéntales lo que te está pasando en ese momento. Esa conversación te va a distraer. Si te parece, nos vamos a comer, que ya son horas. ¿Vamos por aquí? Pero ¿cómo no me voy a rehabilitar con el equipo que tengo aquí?